Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre el tema de integrales múltiples y lo vamos a resolver mediante un problema de cálculo de varias variables. Como primer punto vamos a realizar una breve reseña de la aplicación de cálculo de varias variables a mi carrera, que es la ingeniería química, con el tema de integrales múltiples. Los métodos aplicados a la resolución de integrales múltiples de interés en ingeniería química son muchos y depende principalmente del tipo de integrales generado en cada problema. Los sistemas dinámicos reales de la ingeniería química se moldean mediante temas como las diferentes integrales múltiples, cuya resolución solo es posible mediante métodos. Por esta razón, estos métodos y sobre todo su aplicación a los sistemas de ingeniería química son de gran interés para los ingenieros químicos. Estos métodos proporcionan una solución aproximada en forma de valores de intervalo de integración. Ahora, como segundo punto, vamos a explicar cómo se aplica el cálculo de varias variables en la resolución de nuestro ejercicio de integrales múltiples. En principio, el cálculo de una integral múltiple en varias variables se reduce a ir calculando integrales de una variable en el orden especificado. El diferencial nos informa acerca del nombre de la variable con respecto a lo que debemos integrar, y su posición indica el orden de integración, lo que va correspondiendo a los diferenciales más interiores, a las integrales que hay que calcular primero. Ahora vamos a ver un primer ejemplo de integrales múltiples, que se va a presentar a continuación. En el ejemplo 1 podemos observar que la variable de integración es x. La y se trata solo como una constante, y donde vamos a sustituir los límites que nos da el resultado de 17. También nos podemos dar cuenta que utilizamos un teorema llamado teorema de Fubini, que asegura que el orden es irrelevante. La mayor parte de las integrales múltiples que aparecen en las aplicaciones son integrales dobles o integrales triples. Esto es con 2 o 3 variables. En cuanto a la integración iterada, el número de variables es irrelevante. El segundo ejemplo es sobre las integrales dobles. La doble integral es utilizada en funciones de dos variables independientes, de la forma z igual f(x), y. La integral de esta función tiene la forma siguiente, que se muestra a continuación. A la integral anterior se la llama integral iterada, pues el proceso se realiza por pasos. El proceso consiste en integrar primero la función respecto a la primera variable y volver a la otra constante para luego integrar este resultado respecto a la variable restante. Cuando la integral doble no contiene función en el argumento, el cálculo corresponde a un área limitada por los límites de integración. Cuando la integral doble sí contiene una función en el argumento de la forma z igual f(x), y, el cálculo de la integral corresponde al volumen entre la superficie en el espacio representada por dicha función y una región representada por los límites de integración. Para encontrar el área del círculo, que en este caso es igual a pi, se pueden usar ambos órdenes de integración. La ecuación se puede despejar respecto a las dos variables. Lo más importante son los límites de integración. La región de tipo 1 se obtiene al sumar las áreas de rectángulos verticales, como se acostumbra. En este caso, primero se integra respecto a y luego respecto a x. Los límites de la primera integral son funciones de la forma y igual fx. Entonces, después lo que hacemos es despejar la función respecto para encontrar a los límites de integración de esta variable. Los límites de integración de x son siempre constantes y representan el rango en el que x se mueve, en este caso el radio de la circunferencia. Cuando los límites superior e inferior son idénticos a excepción del signo, se dice que existe simetría. Por ello, el límite inferior puede ser 0 y la integral completa se multiplica por 2. En este caso por 4, pues los dos pares de límites son simétricos. En el siguiente paso vamos a ver que la integral se resuelve de la forma convencional, se integra y se evalúa dos veces.
En el caso de la región tipo 2, los rectángulos son horizontales y es la variable x la que depende de y. El despeje es al revés y los límites de integración de y son iguales a los de x en el primer ejemplo. Al final la integral queda resuelta de esta forma. Como conclusión podemos decir que cuando una integral doble no contiene función en el argumento, el cálculo corresponde a una área limitada por los límites de integración. Cuando la integral doble sí contiene una función en el argumento de la forma z igual f x, y, el cálculo de la integral corresponde al volumen entre la superficie en el espacio representada por dicha función y una región representada por los límites de integración. Gracias.